5 verdades que todos deberíamos saber. El mensaje de hoy trata sobre las 5 principales verdades que cada persona debería conocer para que su tránsito sobre la tierra, así como su relación con Dios y con los demás, sea mucho más sencillo y funcione con mayor fluidez. La primera de ellas es que no hay respuestas suficientes para todas las preguntas. Sí, ya sé. De seguro estará pensando, entonces, ¿qué sentido tiene que haya preguntas si no hay respuestas suficientes? La primera carta a los Corintios capítulo 13 en el verso 12 nos habla de esa gran verdad. Ahora vemos todo de manera imperfecta, como reflejos desconcertantes, pero luego veremos todo con perfecta claridad. Todo lo que ahora conozco es parcial e incompleto, pero luego conoceré todo por completo, tal como Dios ya me conoce a mí completamente. En esta vida no tendremos todas las respuestas por la sencilla razón de que nuestra mente tiene una capacidad limitada para comprenderlas y no tiene sentido enojarse o perder nuestro tiempo y energía en asuntos para los que no estamos listos. ¿Por qué fallece un niño? ¿Por qué no todos nacimos en cuna real? ¿Por qué Dios no nos hizo perfectos y sin mancha de una vez? ¿Por qué hay que creer en alguien que no vemos? ¿Por qué esto y por qué lo otro? Estamos llenos de porqués. Sin embargo, no todos son malas noticias, porque precisamente Dios, que conoce nuestra naturaleza inquieta e incrédula, nos dejó respuestas a más preguntas de las que a veces ni llegamos a plantearnos. La razón por la cual desconocemos esas respuestas es porque desconocemos su palabra. El libro del profeta Oseas registra el pesar de Dios en el verso 6 del capítulo 4 al afirmar: mi pueblo es destruido por falta de conocimiento. Ese conocimiento del que habla Dios no es meramente intelectual, sino también espiritual. Es conocimiento acerca de quién es Él y quiénes somos nosotros. Concluyamos entonces que no tenemos muchas de las respuestas porque no hemos querido acudir a la fuente de las respuestas para conocerlas. La segunda verdad que debemos saber es que somos almas viviendo una experiencia tanto natural como espiritual, de manera simultánea, y no hay forma de desvincular una de la otra. Somos almas y el libro de Ezequiel en el capítulo 18, verso 20, nos confirma al decir, el alma que peca, esa morirá. No dice el espíritu ni el cuerpo, pero también hay claridad sobre el proceso que sucede con ellos. Eclesiastés capítulo 12, verso 7 nos explica, tu cuerpo vino de la tierra y cuando mueras regresará a la tierra, pero tu espíritu vino de Dios y cuando mueras regresará a Dios. Nuestro cuerpo no podría hacer nada bueno ni malo sin que el alma intervenga y nuestro espíritu no puede pecar porque proviene de Dios. De modo que somos almas que van descubriendo su naturaleza, sus debilidades y sus fortalezas a medida que nos vamos enfrentando a diferentes situaciones que nos muestran de qué está compuesta nuestra esencia. Desde temprana edad comenzamos a manifestar algunos rasgos de nuestra personalidad y posteriormente vamos dejando en claro las conductas que nos dominan. Algunos somos generosos, compañeristas, colaboradores, empáticos, bondadosos, pero también podemos ser egoístas, rencorosos, iracundos, perezosos, vanidosos, perfeccionistas, criticones y todas las demás particularidades que nos definen. El cuerpo que habitamos lo hemos recibido a préstamo, porque dicen las escrituras en Primera de Corintios capítulo 6 verso 19, el cuerpo de ustedes es como un templo y en ese templo vive el Espíritu Santo que Dios les ha dado. Ustedes no son sus propios dueños. Y 3 versos atrás leemos una verdad que no debería ser tomada a la ligera. ¿No se dan cuenta que son el templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en ustedes? Dios destruirá al que destruya su templo, porque el templo de Dios, es decir, ustedes, es sagrado. Normalmente no escuchamos esa advertencia ni la tenemos presente.
Es por eso que se nos hace fácil destruir nuestro cuerpo con sedentarismo, con mala alimentación, con desvelos, con hábitos destructivos o con riesgos innecesarios. No solo es que sufrimos las consecuencias de esos actos viviendo una salud limitada, es que también llegará el día en que tengamos que dar cuenta de ese préstamo que es nuestro cuerpo. Respecto al Espíritu de Dios que hemos recibido y que identificamos con facilidad porque es quien nos guía a toda verdad, la voz de la conciencia que nos muestra lo que está errado y el poder que nos ayuda a vencer con el bien el mal, Dios dice que debemos cuidar de no entristecerlo con nuestras decisiones. Efesios capítulo 4, verso 30 advierte: no hagan que se ponga triste el Espíritu Santo de Dios, que es como un sello de identidad que Dios puso en ustedes para reconocerlos cuando llegue el día en que para siempre serán liberados del pecado. La tercera verdad que todos deberíamos saber es que la muerte es una separación. Sí, ya sé que suena evidente. Pero cuando Dios le dijo a Adán y a Eva que si tomaban del fruto del árbol del bien y del mal, iban a morir, no hablaba de que darían su último suspiro, sino de que al desobedecer el mandato de Dios, quedarían separados de Él. Entonces, ¿cada vez que pecamos morimos? Sí. Cada vez que pecamos quedamos separados de Dios y quienes viven practicando el pecado permanecen muertos aunque los veas conducir su coche en el tráfico. Jesús planteó nuestro vínculo de vida a Él dando el ejemplo de una vid. Juan capítulo 15 registra las palabras del Señor cuando dijo: yo soy la vid y ustedes las ramas. El que permanece en mí y yo en él producirá mucho fruto, pues separados de mí ustedes no pueden hacer nada. Pero el que no permanece en mí será desechado como una rama inútil que se seca. Después recogerán las ramas secas y se echarán al fuego y se quemarán. ¿Ha podado un árbol alguna vez? ¿Qué sucede con las ramas que se separan de él? Mueren. Igual que nosotros separados de Dios estamos muertos. Esa es la muerte espiritual que podemos experimentar sin importar que nuestro cuerpo siga vivo. Luego vendrá la muerte física, es decir, de nuestro cuerpo humano. Y de nuevo habrá una separación. El cuerpo se quedará en la tierra, el espíritu regresará a Dios quien lo dio, y el alma estará enfrentada a la decisión que tomó acerca de su eternidad. La cuarta verdad que debemos saber es que somos predestinados desde antes que el mundo fuera fundado. Esta verdad precisa de toda la apertura de nuestra mente y corazón para poder ser comprendida. Efesios capítulo 1 versos 3 al 5 nos dice: bendito sea Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ha dado toda clase de bendiciones espirituales en el cielo a través de Cristo. Dios quiere bendecirnos de esta manera porque nos eligió por amor antes de la creación del mundo, para que fuéramos su pueblo santo sin falta ante Él. Por el amor que tiene, Dios decidió adoptarnos como hijos suyos a través de Jesucristo. Eso era lo que Él tenía planeado y le dio gusto hacerlo. Pero, ¿cómo podrían elegirnos antes de ni siquiera haber nacido? La respuesta es sencilla. La vida que se manifiesta en la tierra está limitada y condicionada a dos factores: el tiempo y el espacio. No tenemos la capacidad de retroceder a la hora anterior, ni de avanzar a la siguiente. Vivimos en un continuo presente y estamos condicionados al espacio que habitamos en este cuerpo mortal. Pero Dios no tiene ese tipo de limitaciones. Dios puede estar en todo lugar al mismo tiempo, ya que es omnipresente, y lo sabe todo, ya que es omnisciente. De modo que no hay nada que haya sucedido en el pasado, que suceda en el presente o que pueda suceder en el futuro que Él desconozca. Dios está fuera de las limitaciones del tiempo. Para Él el pasado, el presente y el futuro están delante de sus ojos como un panorama completo. Esa capacidad de Dios es la que le informó que un día en el futuro
le habríamos de entregar el corazón y por eso, desde el pasado, nos eligió y nos dio propósito. Para entender un poco más, pondré un ejemplo. Piense conmigo, ¿qué hay dentro de un aguacate? La semilla, ¿cierto? Y la semilla, después del proceso de siembra y cosecha, queda aguacates. Dios tomó el final y lo envolvió en el principio. Esa es la razón por la que solemos experimentar los famosos déjà vu, que son sensaciones de haber vivido algo con anterioridad. Esto ya lo había visto exactamente como acaba de suceder. Por último, la quinta verdad que todos deberíamos saber es que todos vivimos sumidos en estado de orfandad hasta que logramos identificar, conocer y experimentar la paternidad de Dios. Todos necesitamos construir correctamente en nuestra mente el esquema de la paternidad responsable, basados en el aprendizaje y la conciencia de que Dios es el verdadero Padre que cada uno de nosotros requiere. Es probable que alguien que haya tenido una buena experiencia con sus padres terrenales afirme que siente con menor intensidad la necesidad de reconocer la paternidad de Dios en su vida. Sin embargo, todos los seres humanos somos imagen y semejanza de Dios y requerimos justamente relacionarnos con Dios para lograr sentir que nuestras almas pertenecen a Él y que contamos con su cobertura paternal para todo lo que necesitamos. Romanos capítulo 8, verso 15 declara: porque el espíritu que Dios les ha dado no los esclaviza ni les hace tener miedo. Por el contrario, el espíritu nos convierte en hijos de Dios y nos permite llamar a Dios papá. Nadie puede transitar esta vida y sentirse pleno sin llenar el vacío que genera la ausencia de Dios en su vida. Podrá enmascarar su necesidad, pero no desaparecerla. Cuando una persona encuentra en Dios el Padre que su alma necesita, deja de actuar como huérfana y aunque pudiera ser o haber sido expuesta a la ausencia total o parcial de sus padres terrenales, la plenitud de esa relación de paternidad con Dios cubre esa falta en su totalidad. Venimos de Dios porque fuimos creados a su imagen y semejanza, y a Dios vamos porque habrá un comparecer ante su presencia al final de nuestra existencia terrenal. Por lo tanto, transitar esta vida sin conocerle es el equivalente a no haber vivido. Agradezcamos a nuestro Señor por abrir nuestro entendimiento y cimentar estas verdades en nuestro corazón. Digamos juntos: Padre Dios Todopoderoso y Eterno, te alabamos porque solo tú mereces ser exaltado y reconocido. Gracias por tu grandeza y tu bondad actuando a nuestro favor. Sabemos, Señor, que nuestra mente no puede asimilar todas las respuestas, ni dimensionar todo lo que has hecho por nosotros, pero tenemos la convicción de que llegará el día en que podamos saber todo de tu propia boca. Te adoramos, Señor, por habernos amado aún antes de que te hubiésemos elegido y por tener la paciencia necesaria para aguardar el día en que nos decidimos por ti. Somos almas y queremos conocerte a profundidad para poder conocernos a nosotros mismos, para descubrir nuestro propósito de vida, para superar el sentimiento de orfandad y experimentar la alegría de ser hechos tus hijos. Que nos mantengamos unidos a ti hasta el momento en que podamos ver tu rostro, Señor, y transitar hacia la vida eterna tomados de tu mano. Reconocemos tu poder y tu gracia, que nos dio el privilegio de ser templo de tu Espíritu y a través de él entender un poco más acerca tuyo y de nosotros mismos. Que vivamos seguros de que tú eres nuestro Padre y nada puede arrebatarnos de esa posición, porque eres tú quien nos la ha entregado. Te adoramos y te bendecimos porque tuyo es el reino y el poder por siempre. Amén y amén.